En este comentario se afirma que Jesús quebrantó el Shabbat cuando ordenó a una persona cargar su cama en Shabbat. Entonces vamos a analizar esas situaciones. Si el propósito de los discípulos de Jesús de Nazaret era que más judíos creyesen en él e identificasen en él al Mesías prometido por Dios, ya sea en la tierra de Israel, pero también en la diáspora, entonces, ¿cómo es posible que escribiesen acerca de él de tal manera que queda expuesto como un quebrantador del Shabbat, por ende como un quebrantador de la Torá? Eso verdaderamente no tiene ningún sentido. Las cosas que sucedieron y que fueron registradas en esas tradiciones judías que hoy se conocen como evangelios, tuvieron lugar en un entorno netamente judío y solamente pueden entenderse de manera correcta desde una perspectiva legítimamente judía. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Preste mucha atención. Si usted está viendo este vídeo precisamente sin haber visto el anterior, es decir, el vídeo del que procede el comentario al que estoy respondiendo, lo más recomendable es que vea el vídeo anterior, porque no voy a repetir las explicaciones del contexto histórico-social de la época de Jesús de Nazaret. Todo eso está explicado en ese vídeo. Ahora voy a continuar. ¿Qué registró la tradición judía respecto de cargar una cama en Shabbat? Vamos a verlo en el Tratado Talmúdico de Shabbat 93b. Dice así: quien lleva a una persona viva sobre una cama está exento. Quiere decir que no está quebrantando el Shabbat, incluso por llevar la cama, porque la cama es secundaria a la persona. Como se ha expuesto en el vídeo anterior, había disputas. Por ende, había quienes estaban a favor de este criterio, pero también estaban aquellos que no aprobaban este criterio, por ende lo rechazaban. Vamos a leer un poco más para poder entender. Tratado Talmúdico de Shabbat 142a. Se enseñó en una baraita, de acuerdo con la opinión de Rabba, en Shabbat, quien lleva su ropa al dominio público, mientras están dobladas y colocadas sobre su hombro, y sus sandalias y sus anillos en su mano, no en sus dedos, es responsable. Quiere decir que está quebrantando el Shabbat. ¿Por qué? En sí, el mandamiento de la Torá es la prohibición de trasladar objetos de un lugar privado a un lugar público y viceversa. También está prohibido trasladar objetos de un lugar público a un lugar privado. Esa es una de las 39 prohibiciones bíblicas respecto del Shabbat. Entonces, aquí los jueces de Israel están haciendo el desarrollo de estas leyes para determinar, por ejemplo, cuando un lugar es considerado privado y cuando un lugar o un espacio es considerado público. Además, ¿qué ocurre cuando sales de tu casa en Shabbat? Naturalmente estás vestido, ¿cierto? Entonces estás trasladando tu ropa de un lugar privado a un lugar público. Es por eso que están haciendo el desarrollo o están legislando y determinan que la ropa está exenta. Es decir, al llevar tu ropa puesta de manera típica de un lugar privado a un lugar público, no estás quebrantando el Shabbat. Sin embargo, voy a repetir ahora. El Shabbat, quien lleva sus ropas al dominio público mientras están dobladas, o sea, no puestas, y colocadas sobre su hombro, y sus sandalias y sus anillos en su mano, o sea, las sandalias no las trae puestas y los anillos no están en sus dedos, es responsable. Esta persona está quebrantando el Shabbat. Pero si los estaba usando, está exento. Esto no tiene nada que ver con el esfuerzo que se hace al sostener un objeto durante el Shabbat, sino con el hecho de trasladarlos de un lugar privado a un lugar público o viceversa. Preste atención. Quien saca a una persona con sus vestimentas puestas. ¿Cómo es esto de quien saca a una persona con sus vestimentas puestas? ¿En qué situaciones tú sacas a una persona? Cuando esa persona no se puede movilizar por sí misma, y esto puede abarcar desde
un bebé, un niño o una persona que está postrada en una cama por una inmovilidad. Vamos a continuar. Quien saca a una persona con sus vestimentas puestas y sus sandalias en sus pies y sus anillos en los dedos de sus manos, es decir, usando todas sus ropas y joyas de manera típica, esa persona está exenta, no está quebrantando el Shabbat. Mientras que si la sacó sin llevarlas puestas, sino como una carga, sí está quebrantando el Shabbat. Es responsable, dice aquí. Vamos a avanzar un poco más. Tratado Talmúdico del Shabbat 141b. Presten mucha atención. Todo esto es con un propósito. No se puede salir el Shabbat con un zapato nuevo por temor a que no calce bien. ¿Por qué? ¿Qué sucedía si el zapato era demasiado grande? Entonces, si tú salías con el zapato puesto, pero en el camino se te salía y avanzabas, en ese momento acabas de crear una situación nueva en la que has trasladado un objeto de un lugar privado a un lugar público. Por eso prohibieron salir con un calzado nuevo, es decir, que no lo hayas probado antes para ver si puede o no ocurrir ese accidente. Todo esto te puede parecer extremo, te puede parecer exagerado, pero eso es guardar el Shabbat. Eso es lo que significa la palabra guardar cuando el Eterno ordenó a los hijos de Israel guardar el Shabbat. Les dio 39 leyes textuales y guardar significa evitar las situaciones conducentes al quebrantamiento de una de estas 39 leyes. Espero estar haciéndome entender. ¿Qué ocurre con las situaciones en las que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda? Es importante entender que lo que están tratando de manifestar los autores de estos textos es el tipo de alajá o norma o dictamen de su rabino respecto de la tradición. Como se ha expresado en el vídeo anterior, Jesús de Nazaret no era una persona ajena y completamente opuesta a la tradición. Era un rabino judío tradicional y él validaba con sus decisiones y con sus acciones una u otra de las tantas corrientes o líneas de interpretación de su época. Entonces, ¿por qué esos detalles? Cada vez que una persona estaba paralítica y de pronto es sanada, ¿por qué se entra en estos detalles, en estos textos? Levántate, toma tu lecho y anda. Las personas que trasladaron a esta persona en una cama, como ya vimos, no estaban quebrantando el Shabbat. Esto lo hemos visto en el Tratado Talmúdico de Shabbat 93b. Quien lleva a una persona viva sobre una cama está exento, no está quebrantando el Shabbat, incluso por llevar la cama, porque la cama es secundaria. Ahora, ¿qué ocurre? Así como el zapato, la persona ha sido sanada, se levanta, pero si se va sin llevar la cama en la que vino, que era parte accesoria de él, en ese momento, si esta persona da unos pasos dejando la cama en la que vino, estaría quebrantando una ley de la Torá, porque habría trasladado un objeto de un lugar privado a un lugar público. Y el rabino Jesús de Nazaret le dice, levántate, ahora, toma tu lecho, no te despegues de él y anda. Naturalmente, había personas con una corriente de interpretación opuesta, que no le daban validez a este criterio, a esta forma de interpretar, y por eso lo acusaban de estar quebrantando el Shabbat, por eso lo acusaban de estar haciendo y fomentando hacer lo que no es lícito en Shabbat. Simplemente eso, de tal manera que en medio de esta situación de pugnacidad, con muchísimas corrientes de interpretación de la Torá enfrentadas en muchos temas y minuciosidades, es que el rabino Jesús de Nazaret está estableciendo su línea de interpretación de la Torá, su halajá, y sus discípulos han plasmado estas tradiciones y estos criterios de interpretación de la Torá por medio de estos relatos que hoy se conocen como los evangelios. En conclusión, cuando Jesús de Nazaret le dijo a una persona que había sido paralítica en Shabbat, levántate, toma tu lecho y anda, no estaba quebrantando el Shabbat ni fomentando
el quebrantamiento del Shabbat, sino que estaba estableciendo una normativa rabínica, una halajá respecto de estas tradiciones que acabamos de leer en el Talmud.